vamos a darle comienzo a nuestro servicio, ¿verdad? Hermano Genaro va a pasar, va a orar y comenzamos. Después los hermanos pasan y cantan su canto, ¿verdad? Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos? Amén. Hermanos, vamos nomás sigan orando, hermanos, unos por otros, hermanos. Sigamos haciendo lo que Dios nos ha dejado hacer, hermanos, y justo de verlos, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, gracias, Padre, por una mañana más que nos has dado, Señor. Domingo, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí en tu casa, Señor. Es un lugar perfecto, Señor, donde podemos venir y alabarte y estar aquí, Señor. Síguenos ayudando, Padre. Te pedimos por cada familia, Señor, que está aquí representada, Señor. Tú sabes qué cargas, qué necesidades tenemos, Señor. Concede el deseo de nuestro corazón, pero no para deleitarnos, Señor, sino para servirte y hacer más para ti lo que nos has recomendado hacer aquí, Señor. Te pedimos que bendigas todo lo que se lleva a cabo aquí en nuestra iglesia, Señor. Te seguimos pidiendo por la predicación que trae tu siervo, Señor. Úsalo, Señor. Y a nosotros, Padre, que pongamos atención, que tú nos hables de tus palabras, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, Señor. Y sé con nosotros, Padre. Te necesitamos, Señor, para poder cambiar y hacer todo lo que tú nos has encomendado hacer aquí, Señor. Ayúdanos a ser fieles en todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Qué bendición, hermanos. Una tremenda verdad. Y de eso se trata la vida cristiana. Cada día confiar en Dios. De manera que demostramos esa confianza, hermanos, y es haciendo lo que Él espera de nosotros. Y si hablamos de confiar, hermanos, hablamos de tener fe en Él. Vamos a ir a nuestras Biblias para aprovechar el tiempo que tenemos. Y vamos a ir a 1 Corintios, hermanos, 1 Corintios. Ahí vamos a leer en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. 1 Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Síganme ahí con la vista. Les voy a leer los 5 versículos, comenzando en el versículo 1. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Solamente consideren el pasaje. El versículo 5 lo amarra. Y si algo Pablo desea para la iglesia de Corintio, los hermanos en Corintio, es que su fe no esté fundada en sabiduría humana, que su fe esté fundada de verdad en Dios, porque el caminar o el seguir adelante como cristianos, hermanos, debe de ser a base, hermanos, del crecimiento de esta fe, y una fe verdadera, una fe que está puesta en Cristo. Hay cosas que nos pueden animar y motivar a seguir adelante, pero una fe verdadera, hermanos, solamente se encuentra o debe de estar fundada en Dios, en nada más, hermanos. Y Pablo se lo va a enseñar a ellos porque él no quiere que su fe esté fundada en base de los hermanos y la humanidad, porque la fe no se funda en los hermanos, hermanos, o en un grupo de gente. Y por eso él presenta lo que presenta, para que ellos puedan mirar que solamente se trata de Dios. Y esa fe solamente se encuentra en Él, en nadie más. Y podemos mirar el deseo de Él. El deseo de Él, hermanos, es que ellos tengan su fe fundada en Dios. Dios, por supuesto, quiere que usted tenga su fe fundada en Él. Y cada uno de nosotros debería de desear que los cristianos tengan una fe fundada en Dios, hermanos. En Dios, ¿amén? ¿Recurrir a quién, hermanos? A Dios. ¿Buscar a quién? A Dios. ¿Encomendarse a quién? A Dios. ¿Obedecer a quién? A Dios. ¿De quién se trata, hermanos? De Dios. Y por eso Pablo, a través del libro de Corintios, les enseña unas verdades para que su fe esté fundada en Dios. Vamos a hablar con Dios, pedirle a Dios que bendiga este tiempo, hermanos, que nos hable a todos y que podamos salir de este lugar, hermanos, recibiendo la verdad de la palabra de Dios. Vamos a hablar con Dios. Padre bendito, otra vez más, ante ti estamos. A ti te damos las gracias porque nos podemos reunir libremente. Podemos adorar tu bendito nombre. En este momento, mi Dios, te pido que te manifiestes. Toma control de este tiempo, mi Dios. Abre el entendimiento de cada hermano, toda persona presente. Y mi Dios, tú toca su corazón. Tú, mi Dios, abre su corazón. Y mi Dios, que ellos sean receptivos a tu verdad. Porque es lo que necesitamos, mi Dios. Necesitamos de ti. Escuchar de ti. Escuchar tu verdad. Aceptar tu verdad. Para poder cumplirla, mi Dios. Ayúdanos, me pongo en tus manos, mi Dios. Y te pido que me uses para comunicar tu verdad. Y te lo pido todo, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición otra vez más. Solamente piensa en lo que es, porque uno desea y quiere que su fe esté fundada en Dios. Asegúrese que su fe sea real. Y la manera que va a ser una fe real, que se va desarrollando en Dios, hermanos, se demuestra porque la fe, hermanos, no es de un momento. La fe debe de ser de lunes a domingo, hermanos. No es solamente cuando estás aquí,
Sí, aquí venimos a escuchar la palabra de Dios para poder alimentar esa fe que Dios quiere que tengamos. Pero la fe, hermanos, comienza desde el 1 de enero, hermanos, y sigue hasta el 31 de diciembre. De enero a diciembre, hermanos. Si hablamos de una fe que está fundada en Dios, hermanos, es una fe que abarca 24 horas al día, hermanos. 24 horas completas. A todo tiempo, hermanos. No podemos confundir una fe verdadera, hermanos, una fe real que está fundada en Dios. Porque a todo tiempo te puedes agarrar de Dios. A todo tiempo te puedes refugiar en Dios. A todo tiempo puedes caminar con Dios. A todo tiempo puedes hablar con Él. Por eso hablamos de una fe real, hermanos, en Dios. O una fe que está fundada en nuestro Dios. Y es lo que Pablo quiere que tenga la iglesia de Corintio. O los hermanos. Y es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros tenga. Por eso nos lo dejó escrito en la palabra de Dios. Comenzando ahí en el versículo 1, en el pasaje que leímos, dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y hablando de sabiduría, hermanos, sabiduría humana. No les comuniqué lo que yo pensaba, no les comuniqué lo que yo creía, lo que yo he estudiado. Y recuerden, Pablo era un hombre bien estudiado, bien capacitado. Pero esa capacitación, hermanos, y ese estudio no era lo que les quería comunicar. Porque eso no les iba a ayudar, hermanos, a tener una fe fundada en Dios. Puedes tener buena conversación, puedes tener buenos puntos, puedes ser dado al habla o hablar mucho, pero eso no va a fundar, hermanos, a una persona en una fe real y verdadera en Dios. Lo que los va a fundar en Dios, hermanos, es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Por eso él se tiene que separar. Porque hablando de Dios, hermanos, solamente se trata de Él. No se trataba de Pablo, del conocimiento que él poseía, de la educación que él tenía, a quien conocía, hermanos, y de qué manera se había comportado tiempo pasado. Se trataba de comunicar, hermanos, un mensaje real y verdadero, y ese mensaje es de Dios. Él solamente les quería anunciar, hermanos, la palabra de Dios. Él les quería comunicar el mensaje de Dios, y es lo único que él sabía que debía de hacer. Y por eso no iba con excelencia de palabras, hermanos, y no iba con sabiduría humana o su propia sabiduría. Iba, hermanos, con la palabra de Dios presente en su mente, y es lo que les iba a decir. Es bien importante que estemos atentos, hermanos, a la palabra de Dios, que le demos lugar a la palabra de Dios para poder, hermanos, estar donde Dios quiere que estemos. Porque de ninguna manera, hermanos, Pablo está buscando atención para sí mismo. Su deseo de Pablo es que den su atención a Dios. Y es la meta, hermanos. Uno no quiere que estés atento a uno. Uno busca que estés atento a Dios, ¿sí? No llama la atención para sí. Está buscando atención para Cristo. Queremos que pongan su fe en Cristo, que pongan su fe en Dios, que pongan su fe en la palabra de Dios. Y por eso Pablo tiene que dar un paso hacia atrás y decir: hey, no es mi sabiduría, no es mi conocimiento, no es la excelencia de mis palabras, simplemente es lo que dice Dios en su palabra. Y cada uno de ustedes tiene Biblia. Y si no tiene Biblia, hágamelo saber, le puedo proporcionar o le puedo regalar una hoy. Amén. Bien importante que usted tome tiempo para leerla y para estudiarla, para mirar lo que Dios dice. No es lo que alguien le va a contar. Usted va a poder mirar con sus propios ojos lo que Dios dice. Usted va a poder mirar lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que Pablo les quiere comunicar. Solamente lo que Dios tiene. Llegamos al versículo 2 y dice: pues me propuse no saber nada entre vosotros. Hablando, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y él quiere que quede bien claro, hermanos, que solamente va a hablar de Dios. Que solamente está hablando de Jesucristo, que solamente está comunicando la verdad, hermanos. No es un chisme, no es un cuento, no es una historia, hermanos. Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a fundar tu fe en Dios? ¿O de qué manera vas a poder tener una fe fundada en Dios? Dándole lugar a la palabra de Dios, hermanos. No es a las noticias, hermanos. No es al nuevo evento. No es la situación, no es la circunstancia, no es la situación, hermanos. Es la palabra de Dios, es lo que nos funda, hermanos.
Es donde tenemos nuestro fundamento. Por eso dedicar el tiempo, hermanos, a estudiarla, meditar en ella, como siempre les digo, hermanos, es vital, es bien importante para poder dar pasos hacia adelante, hermanos. ¿De qué manera te vas a agarrar de Dios? ¿De qué manera te vas a encomendar a Él? ¿De qué manera te vas a dedicar a hacer lo que Él espera de ti? Alimentándote. ¿Qué es nuestro alimento, hermanos? La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que no solo de pan vive el hombre. Entendemos que el hombre, hermanos, hablando de esta carne, se alimenta a través de pan, hablando de comida. Pero dice que el hombre interior, hermanos, hablando de lo espiritual, se alimenta, hermanos, de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién, hermanos? De Dios. Es la palabra de Dios. De ahí alimentamos nuestra fe. Si quieres caminar con Cristo, si quieres permanecer, si quieres ser el cristiano que Dios desea, te tienes que alimentar. Y la manera de alimentar esa fe, hermanos, o fundar nuestra fe en Dios, es haciendo o conociendo para hacer, hermanos, lo que Dios nos manda hacer. Por eso Pablo, hermanos, lo único que trata de hacer es presentar, hermanos, a Jesucristo. No tenía otro mensaje, hermanos. Su único mensaje es que Cristo salva. Cristo transforma vidas. Cristo transforma la mente. Cristo transforma el corazón. Cristo transforma el hablar. Cristo transforma el caminar. Cristo, hermanos, es el que transforma. Cambia el estado del hombre. Cambia la situación del hombre. Cambia la circunstancia del hombre. Es el poder de Dios, hermanos. Es lo que él quería asegurarse. Por eso lo presenta de esa manera. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. No tengo otra conversación. No tengo más que decirles. Lo único que les tengo que decir es que Cristo hace la diferencia. De esa manera pueden tener una fe fundada en Dios. Porque de otra manera, hermanos, siempre van a tambalear. Siempre van a tener un pie aquí y otro allá. Si le das lugar a las dos cosas. Hablando del mundo y Cristo. Tienes que plantarte sobre la roca. Tienes que estar sobre esa roca. Y esa roca es Cristo. El pensar tiene que ser Cristo. La conducta, hermanos, es a base de Cristo. El hablar tiene que ser Cristo. El mirar tiene que ser Cristo. Y por supuesto, nuestro caminar tiene que ser Cristo, hermanos. Es Cristo. Por eso, una fe fundada en ¿quién, hermanos? En Dios. La manera que lo vamos a hacer. Poniéndolo a Él, hermanos. Y solamente a Él, hermanos. Dándole lugar a Él y solamente a Él. Llegamos al versículo 3 y mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Podemos leer lo que dice la Biblia, hermanos. Él no nos ha dado un espíritu, hermanos, de temor. Es más, el amor, hermanos, hablando del amor de Cristo, echa fuera el temor. Mas Pablo dice, yo estaba entre ustedes con mucho temor y temblor, pero primero es la palabra debilidad. Reconociendo que la carne, hermanos, es débil. En la carne, hermanos, hay temor, hay temblor. Esta carne se espanta, hermanos. Y por eso dice, yo no doy lugar a la carne. Recuerden, Él fue a presentarles a Cristo. Y la manifestación de Cristo es a través del poder de Dios, que es la palabra de Dios. Es el mensaje. Porque recuerden, ¿dónde se manifiesta, hermanos? Y ¿dónde se demuestra el poder de Dios? La verdad, Él dice que es a través de su palabra. Es el mensaje, hermanos. La creación, hermanos, la miramos. El poder de Dios se manifiesta, hermanos, y miramos todo lo que sucede porque Dios lo dice. Dios simplemente dijo que sea y fue, hermanos. Él habló, solamente habló, hermanos, y las cosas fueron. Es el poder de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Podemos mirarlo en Romanos y lo vamos a mirar más adelante, pero solamente tome en consideración el poder de Dios. Pablo dice, hey, cuando fui a ustedes, fui en debilidad, mirando la humanidad. Y si ponen sus ojos en esta humanidad, lo único que van a encontrar es debilidad.
Fui con ustedes con temor y temblor. Y si ponen sus ojos en esta humanidad, lo único que van a encontrar es temor y temblor. No van a encontrar algo más. Lo único que van a encontrar en la carne es algo que no quieren. Porque toda carne posee lo mismo, hermanos. La misma habilidad. Por eso tienen que hacer una separación de la carne y lo espiritual. Por eso se presenta de esa manera. La carne es débil, la carne tiene temor, la carne tiembla, se estremece. No pongan sus ojos en la carne, pongan sus ojos en Dios. Piensen en Dios, encomiéndense a Dios. Y podemos seguir tratando el tema, hermanos, porque si algo, la carne no puede comunicar el mensaje de Dios, hermanos. La carne no puede hacer lo que Dios desea. La carne, hermanos, no busca lo que Dios tiene. Si algo lo que puede hacer, hermanos, cada uno de nosotros, o lo que podemos hacer cada uno de nosotros en este día y todos los días, debería de ser, hermanos, buscar de Dios, buscar esa ayuda que Dios ofrece. Porque logramos entender, hermanos, y comprendemos. Porque Dios nos dio la habilidad de razonar y pensar que para la única persona que no hay nada imposible, hermanos, la única persona que nos puede sostener y guardar y llevar hacia adelante y proveer lo que necesitamos, hermanos, es Dios. Por eso piense en ese versículo. No hay nada imposible para Dios. Para Pablo todo es imposible porque Pablo es débil. Las mismas inseguridades y temores, hermanos, que todo ser humano puede tener, Pablo dice, yo los tengo en esta carne. En la carne no se confía. La carne no va a comunicar lo que Dios quiere que comuniquemos. Lo que va a comunicar esa verdad es el Espíritu Santo, hermanos. Y por eso hablamos de encomendarnos y agarrarnos y ampararnos en Dios. Es Pablo, hermanos. Es Dios. Quiero agarrar a usted. Porque Dios es el que cambia el pensar, hermanos. Que de verdad le diera lugar a Dios para que mires cómo cambia la vida de uno. Cómo cambia, hermanos, la perspectiva. Cómo cambia todo, hermanos. Porque miramos, tenemos esperanza. Hay solución, hay respuesta. Con Cristo se puede. No tengo temor lo que me pueda hacer el hombre. Ya no hay inseguridad, hermanos. Porque Dios es el que nos sostiene, nos lleva hacia adelante. Ya no es uno, hermanos. Cuando uno quiere lograr algo en sus fuerzas, en su carne, se espanta. Porque hay incertidumbre. Puede que suceda y puede que no suceda. Cuando quieres ver que alguien cambie, cuando quieres ver que alguien se dedique a Dios, cuando quieres ver que alguien se encomiende o haga algo para Dios, cuando es uno, hermanos, uno se puede frustrar porque la gente no la agarra. La gente no quiere escuchar, no quiere razonar. Pero cuando lo puedes dejar en las manos de Dios, entendiendo que no hay nada imposible para Dios, pones tu fe en Él, le pides a Él, le suplicas a Él, estás esperando en Él, gozas y disfrutas porque sabes que Dios puede. Amén. Dios puede. Y así tiene que ser la vida del cristiano, hermanos, dependiendo de Dios y confiando en Dios. No solamente personalmente, pero enseñando a los demás a confiar y depender de Dios. Ellos también. Para poder mirar lo que Dios quiere hacer. ¿Quién más lo va a hacer? Usted no puede cambiar el pensamiento de la gente, aunque trates. Unos tratan, hermanos, yo sé que tratan. ¿Verdad? Llegó el gran doctor, ¿verdad? El gran filósofo, el gran consejero. Dice, voy a cambiarlo, van a ver, yo sí puedo. ¿Verdad? Es una broma, es un chiste. No puedes, créeme, no puedes. Hablamos y lo miramos, no se puede. Lo único que puede cambiar a una persona, hermanos, puede cambiar su mente, su corazón, su vida, todo lo que es, hermanos, es Dios. Y esa persona tiene que estar atenta y darle lugar. ¿Sí me escuchaste? ¿Dios hace posible ese tiempo? Sí. A todos, hermanos, a todos nos da la misma oportunidad. Ese momento de quietud, ese momento cuando están atentos, ese momento cuando escuchan, ese momento preciso,
cuando el corazón está sensible y el corazón está abierto para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. A todos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible y Dios lo pone todo en su lugar a su tiempo, hermanos. Hay que dar gloria a Dios, hermanos, por lo que Dios hace. Y por eso Pablo quiere dejarles saber que lo que él está haciendo no es influenciarlos humanamente. No era una predicación de humana sabiduría. No era un hombre tratando de persuadirles en la carne. Y es lo que miramos en el versículo 4. Mire lo que dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice, todo ese conocimiento, les vuelvo a decir, y Pablo era conocido cuando viene a la palabra de Dios, conocía su tema. Pero no es lo que les quería presentar. Él quería ser lo más práctico, lo más simple posible, para que lo agarraran el mensaje. Y si solamente se trata de Cristo. Les puedo dar la historia del pueblo. Les puedo relatar eventos históricos, arqueológicos, mejor dicho. Pero si algo les puedo relatar tantas cosas, es lo que llamamos hoy en día buena apologética. Era un gran apologético, hermanos, Pablo, y tenía buena apologética. Si hablamos de buena hermenéutica, hermanos, tenía buena hermenéutica. Pero dijo, y si hablamos de escatología, hermanos, tenía buena escatología. Y si me quiere preguntar qué son esos temas, después los podemos tratar, ¿no? Pero no voy a desperdiciar mi tiempo tratando de explicarte lo que es buena apologética, ni buena hermenéutica, ni buena escatología. Lo que te voy a decir es que Cristo cambia vidas. ¿Puedes recordar ese nombre? ¿Puedes recordar a esa persona? ¿Puedes recordar el mensaje que él predicó y lo que él enseñó? Para que no haya confusión, se trata de una persona, se trata de una verdad. Una cosa espera de ti. Así de simple era. Él quería que agarraran la verdad, hermanos. Porque al final dice, no es a base de influencia humana. No es una predicación humana. No está tratando de persuadirte a un hombre en su carne. Dice, este hombre solamente te está comunicando lo que Dios le ha dicho que te diga. Porque este hombre se ha puesto en las manos de Dios para ser usado por Dios. Es todo lo que les quiere decir. Yo me rendí a Cristo. Hoy estoy con Él. Hoy soy obediente a Él. No voy a decir lo que quiero decir. Solamente te voy a decir lo que Él me manda a decirte. Y si algo de esa manera pueden ustedes tener una fe fundada en Dios, hermanos. Una fe fundada en Dios, hermanos. Y la manera que esa fe se va a fundar en Dios, hermanos, es cuando puedes mover todo a un lado. Y entonces puedes tener. ¿Por qué les dice esos 4 versículos? ¿O les dice todo eso, hermanos? Para llegar al versículo 5. Y por eso el versículo 5 dice lo siguiente, hermanos. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, ¿para qué? Porque recuerden, los corintios tenían ya esa tendencia de escuchar al hombre y tomar lugar, o darle lugar al hombre. Ya sabían qué querían escuchar, hermanos. Ya sabían a quién aplaudirle. Ya sabían quién era su favorito. Y porque ya tenían esa tendencia, Pablo quería decirles, eso no te va a ayudar. Esa actitud, ese pensar, y lo que están haciendo no les va a dejar ningún beneficio. Es mejor que agarren la palabra de Dios, que miren lo que dice la Biblia, y tomen esa verdad y la apliquen a su vida, porque al final no vas a poder decir, es que Apolos me dijo, es que Pablo me dijo, es que... No, digo, ¿se trata de quién? Dios. Y la palabra de Dios la tienen ustedes. No hay confusión, hermanos. Todos podemos mirar lo que Dios nos dice. Y es lo que Pablo deseaba. El deseo de Pablo es que su fe estuviera fundada, hermanos,
en Dios. Ese era el propósito por el cual Dios lo mandó a predicar y enseñar. Para que cada cristiano pudiera tener en ese tiempo una fe fundada en Dios. Y es lo que les puede decir en ese día. ¿Qué es lo que quiere que tengan, hermanos? Que puedan tener esa fe fundada en Dios, ¿no? Y la manera que lo iban a lograr, si era así, podían moverlo a él a un lado y podían escuchar el mensaje. Y podemos mirar de qué manera se los dice, comenzando en el capítulo 1, hermanos. Les dice ahí en el versículo 10, una primera cosa antes de entrar, hermanos, al capítulo 2. Un versículo que sobresale. ¿Man? Recuerden, esto es lo que les está comunicando. Nosotros lo dividimos por capítulos y versículos, pero recuerden, esto es una carta corrida. Todo el mensaje está completo, hermanos. ¿Man? Desde el capítulo 1, hermanos, hasta el capítulo 16. Y en el capítulo 1 comienza ahí, y llegamos al versículo 10, y dice: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, no Pablo, hermanos. Se trata de Cristo. Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué les dice? Y escuchen bien. Yo les voy a decir algo, hermanos. Y por eso una fe fundada en Dios, hermanos, es a base de la palabra de Dios y solamente Dios. Y escuchen bien por qué. Todos, si lo dejamos a nuestra carne, a nosotros, tenemos un mensaje diferente, hermanos. Preocupaciones diferentes, situaciones diferentes, circunstancias diferentes. Nos desenvolvemos, podemos decir, humanamente hablando, hermanos, en lugares diferentes. Y porque eso es, nuestra conversación sería diferente. Pero Él espera que todos, hermanos, hablen de la misma manera o hablen la misma cosa. ¿Cómo es posible que pueda ser o cómo puede ser posible? Y les voy a decir por qué. Porque Cristo solamente es uno, solamente existe un Dios. Y la palabra de Dios es una. Y porque todos iban a estudiar la palabra de Dios, y todos iban a entender lo que Dios decía, todos iban a poder hablar de la misma manera. Y hablar de la misma manera, hermanos, sí, viene a ser con el mismo respeto, siguiendo la misma conversación, de siempre ser de edificación, de siempre ser de motivación, siempre ser, hermanos, ese ánimo o esas palabras, hermanos, de luz en vez de oscuridad. ¿Por qué? Porque en Cristo sí se puede. Hace años atrás, hermanos, años atrás, se me dijo, ¿por qué los cristianos sin conocerse se duelen uno por el otro? O se preocupan uno por el otro. Y la verdad, hermanos, no estamos hablando de tener lástima. Que Dios nos libre, que lo único que nos mueve es la lástima, hermanos. Oh, pobrecito, pobrecita. No, la Biblia no enseña lástima, hermanos. Escucha bien. Dios no hace nada a base de lástima. Esa es carne. Si algo compasión, hermanos, amor, es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque venimos a los pies de Cristo. Y el pensar, hermanos, es diferente. Y hablando del pensar, hermanos, podemos hablar diferente. Hacemos las cosas diferentes. Y es lo que Pablo, hermano, les comunica en ese versículo 10. No solamente que todos hablen de la misma manera, porque todos conocen de Dios y todos pueden alabar a Dios, todos pueden exaltar a Dios, todos pueden comunicar la verdad de la palabra de Dios, todos pueden, todos. Porque es lo que esperan, que todos puedan dar testimonio, hermanos, de lo que Dios hace en su vida. Porque todos somos creyentes, todos confiamos en Dios. ¿Sí? Y así tiene que ser. Todos, dice, pueden hablar de la misma manera. No excluye a ninguno. Y sigue ahí, no solamente para en el hablar, hermanos, pero habla que todos sean del mismo pensar. Y créanme, no nos conocemos los pensamientos uno al otro, pero hablando de pensamientos, todos deberíamos de tener el mismo pensar. ¿Y cómo se logra, hermanos? Otra vez, es en Cristo. Todos
pensamos en hacer algo para Cristo. Todos pensamos en obedecer a Cristo. Todos pensamos, hermanos, en servir a Cristo. Todos pensamos en caminar con Él. Todos pensamos en seguirle a Él. Todos nos encomendamos a Él. Todos estamos pensando en lo mismo. ¿Sí me escuchan todos? Mismo hablar, mismo pensar. Porque con Cristo se puede, porque todos nos encomendamos a Él, caminamos con Él, le seguimos a Él, le servimos a Él. Todos buscamos darle gloria a Él, hermanos. Todos. De otra manera, créanme, las divisiones eran, hermanos, a base de que todos no decían lo mismo. Todos no pensaban en lo mismo. No era Dios, no era Cristo el centro, hermanos. Y es lo que miramos. En el cristianismo actual, hermanos, lo que es que cada uno, hermanos, todavía, solamente, hermanos, solamente escuchen bien, ¿no? Quiere prenderle velas a su propio santo. Y si no lo agarró, después se lo explico después del servicio, ¿no? Todavía solamente piensas en tu carne, piensas en ti. Es todo. No es Cristo lo que te mueve, no es Cristo lo que te lleva adelante. Solamente estás pensando en, pobrecito de mí, pobrecita de mí, es mi situación, es mi circunstancia, y es todo lo que cuentas. Solamente estás hablando de ti. No debes de hablar de ti, debes de hablar de Cristo. Cristo no es un Dios de lástima, hermanos, ni qué pobrecito, ni qué nada. Es un Dios de amor. Oh, pobrecito, fue a la cruz. No, es su amor. Y todo lo demostró. No para que le tuvieras lástima, para que entendieras cuánto te ama. Iba a decir otra palabra, pero no se las voy a decir, hermano. Imagínense, estoy hablando. La gente, oh, pobrecito, miren. No, no era ese el mensaje. El mensaje es, hey, humíllate, quebrántate. Wow, mira cuánto te ama. Mira lo que hizo por ti. Y de esa manera le das el lugar. Pero el pensar, hermanos. Hablamos del hablar, pero el pensar, hermanos. Es posible que todos sean de un pensar, hermanos. ¿Por qué? Porque se trata de Cristo. No se trataba de un hombre, se trataba de Cristo. Seguimos adelante, hermanos. Usa la palabra parecer. Y todos me están mirando y dicen, ¿qué es parecer en realidad? Es que la conducta de todos fuera igual. Que todos se miraran igual. Y todos me están mirando y dicen, pastor, ¿cómo quiere decir que todos? Miren, déjame ver. Si un cristiano está leyendo la Biblia, hermano, en el trabajo, en la casa, cuando se va a tomar su taza de café, todos los cristianos deberían de estar leyendo su Biblia. Si un cristiano inclina su rostro para orar, hermanos, en todo lugar que está, todos los cristianos deberían de estar aquí, hermanos, orando. Si un cristiano viene a la iglesia, hermanos, todos los cristianos, ¿qué hacen? Vienen a la iglesia. Si un cristiano, hermanos, sale a ganar almas, todos los cristianos salen a qué? Ganar almas. Porque el parecer tenía que ser igual, hermanos. Tenían que mirarse igual. ¿Quieren leerlo? Miren lo que dice. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo. ¿Qué, hermanos? Y usted dice, no, parecer ahí es diferente. Ok, déjame te trato solamente de explicar un poco, ¿no? Si algo, no solamente está hablando de hablar y pensar, está hablando de hacer, hermanos. Porque la vida cristiana no es solamente palabras, hermanos, o pensamientos. La vida cristiana son hechos. El parecer son las acciones que debemos de manifestar y demostrar. Ponte a hacer lo que es conforme al parecer de Cristo. O ponte a hacer lo que le parece bien a
Cristo, para que lo entiendas mejor. O haz lo que Cristo haría si Él estuviera en tu lugar. Y es donde esa pregunta, hermano, se hizo famosa. ¿Qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? Porque te quieres mirar más como Cristo. Quieres parecerte más a Cristo. Y porque te quieres parecer más a Cristo, no solamente uno, hermanos, todos por igual. Debería ser nuestro deseo, nuestra meta, parecernos cada día más a Cristo. Y si te quieres parecer más a Él, le vas a pedir a Él que te enseñe qué más puedes hacer para ser más como Él. Tenemos la palabra de Dios, sabemos. Ahora que nos ayude a hacerlo, hermanos. ¿Sí? ¿Quieres ser más? ¿Más como tú? Quiero ser más como tú. No, ya no la cantamos, esa. Ya pasó de moda. O sea, yo quiero escuchar algo nuevo. Es que esas cosas siempre las escucho. ¿Y para qué las escuchas? Por eso yo soy de la idea, hermanos, que la música cristiana, hermanos, nunca tuvo un propósito para que el cristiano la escuchara. Cuando estaba limpiando la casa, hermanos. ¿Sí me escuchan? O cuando iba manejando en su carro. ¡Qué bonito canto! Como si se vendiera y se comercializara como música mundana, hermanos. Ese nunca era el propósito. El propósito es que cada cristiano, hermano, le pudiera cantar a Dios un canto nuevo. Era para adorar a quién, hermanos? A Dios. Mira, cuando los hermanos pasan aquí a cantar, no es para cantarles a ustedes. ¡Oh, qué bonito cantan los hermanos! ¿A ti quién te preguntó? No te están cantando a ti. ¿Qué diferencia, no? ¡Wow! Los hermanos me están cantando a Dios. Yo también le quiero cantar a Dios. ¿Sí? ¿Y hay manera como alguien le tiene que cantar a Dios? Sí. ¿Tiene que ver con el hablar? Sí. ¿Tiene que ver con el pensar? Sí. ¿Tiene que ver con el corazón? Sí. Sí, de eso se trata, hermanos. Por eso quiero ser más como tú. Es el canto que le debes de cantar. No es el canto que debes de querer escuchar. Porque tú le estás diciendo, hey, quiero ser más como tú. Dice, pastor, ya voy a ir a tirar mis CDs en la casa, ya no los voy a escuchar a usted si usted no cree que se debe escuchar CDs. Le voy a decir a todos los pastores lo que usted cree, va a ver. Lee la Biblia, por favor. Lee la Biblia. ¿A quién adoraban? ¿A quién alababan? ¿Para qué eran los cantores, hermanos? ¿A quién presentaban? Los cantores comenzaban a cantar, hermanos. Y la presencia de Dios, hermanos, descendía. Pero decía, manda a los cantores adelante. Que le canten a Dios. Y que la gente sepa que le van cantando a quién. A Dios. No miraban hacia atrás, miraban hacia adelante. Porque le iban cantando al que iba adelante, hermanos. Qué bendición, hermano. Es Dios, hermanos. Es Dios. Ponte a hacer lo que es conforme al parecer de Cristo. Haz lo que Cristo haría si Él estuviera en tu lugar. Y si algo, pregúntale, ¿qué harías, Cristo, si estuvieras en mi lugar? ¿Qué debo de hacer? Y si Cristo te dice que está bien, hazlo. No lo dejes de hacer. Síguelo haciendo. Una vez que Cristo te da la luz verde, síguelo haciendo. Y esa es la fe, hermanos, que está fundada en Dios. Esta es la fe que nos lleva a hablar como Él espera que hablemos. Esta es la fe que nos lleva a pensar, hermanos, como cada uno de nosotros debe de pensar. Esta es la fe que nos lleva, hermanos, a actuar y a comportarnos como Dios quiere que nos comportemos. Es una fe que está realmente fundada, hermanos, en Dios. Y esa fe nos lleva a esforzarnos cada día, hermanos, a querer ser más como Él. Si no te estás esforzando por ser más como Cristo, estás titubeando en tu fe.
andas tibio. No te estoy hablando de vivir por costumbre simplemente, porque hay buenas costumbres. No te formes solamente hábitos en tu vida. Asegúrate que tu diario vivir sí sea ante la presencia de Dios. Y que realices y entiendas cada momento que Dios está mirando. Y que tu conducta o tu diario vivir no es solamente para agradar a la gente que te mira. Es para agradar a Dios. Y no más porque los demás no te miran, no quiere decir que no tienes la responsabilidad de vivir como Dios quiere que vivas. Vive para Dios. Agrada a Dios. Busca de Dios. Encomiéndate a Dios. Y que eso sea algo de cada día. En tu vida privada y por supuesto en tu vida pública. Así tiene que ser la vida del cristiano, hermanos. Cada día. Podemos seguir. Y les digo lo siguiente, ¿por qué? Porque es lo que Pablo estaba enseñando. Que tuvieron una fe, hermanos, pero una fe fundada en Dios, de verdad. Miramos 1 Corintios capítulo 3 y les dice lo siguiente ahí, comenzando en el versículo 9, hermanos. Dice, y se los quiere hacer claro, hermanos, que se trata de Dios, porque es la única manera. Solamente Dios, moviendo a todos a un lado. Solamente Dios. ¿Amén? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Dice, ¿sí van ahí conmigo? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y usted dice, y pastor, nosotros sabemos que solamente es Cristo, que solamente es Dios. Vas por buen camino. Ahora no permitas que nadie se meta en medio. Porque estás fundado solamente sobre la roca, es Cristo. No permitas que nadie te haga despegar tus ojos de Él. No permitas que nadie venga y te estorbe para seguir caminando en dirección de Él. Porque no hay otro fundamento. No hay nada más. Y para el cristiano, hermanos, puede decir que es solamente Cristo. Y solamente se trata de Cristo, hermanos, es lo mejor. Porque al final del día, así es, hermanos. No buscamos agradar al hombre. Y lo miramos, hermanos, a través de la Biblia, ¿ven? No buscamos agradar al hombre. Esa no es la meta. Y porque no buscamos agradar al hombre, entendemos que no nos vamos a llevar con todos, hermanos, o no le vamos a caer a todos. O todos no van a aceptar nuestro mensaje. ¿Saben por qué? Porque el hombre, si está en la carne, hermanos, nunca va a aceptar que le digan algo. El hombre que vive en la carne, hermanos, nunca va a aceptar que lo traten de corregir en la dirección correcta. Que le traten de ayudar a vivir como Dios quiere que viva. Siempre se va a agarrar de su carne. Es su terquedad, se va a aferrar, hermanos. ¿En pobrecito de quién, hermanos? De mí. Es que no me hacen caso. Es que no me escuchan. Es que yo les digo lo que tienen que hacer y no lo quieren hacer. Es que si hicieran las cosas como yo les digo, entonces todos pudiéramos vivir bien. Es que si todos me escucharan a mí. Es que si todos estuvieran atentos a mí. Es que si todos me dieran mi lugar a mí. Es que si todos solamente pensaran como yo pienso. Es que si todos solamente. ¿Y dónde quedó Cristo entonces? Yo pensé que, no tienen que quedar de acuerdo conmigo. Así se mantiene la iglesia sana, hermanos. Pero somos una iglesia bautista fundamental independiente, hermanos. ¿Y saben por qué la historia de iglesias independientes? Los que la conocen, la historia de por qué iglesias independientes es porque si todas las iglesias permanecieran bajo el control, lo que llamamos de un comité o un grupo de gente,
ellos dictaran cómo todas las iglesias se deben de comportar. Y si ese grupo pequeño se afectara y se perjudicara y se trastornara, trastornan todas las iglesias. Y es lo que hemos mirado. Las iglesias independientes se independizaron y se mantuvieron independientes por sí. Una iglesia, hermanos, se resbala, se va a la izquierda. Una iglesia no quiere, hermanos, hacer lo que Dios espera conforme a la palabra de Dios. Cada iglesia tiene su autonomía, es independiente y no tiene que ser arrastrado por la corriente de los demás. Puede pararse firme y decir: nosotros como remanente, como este grupo, vamos a seguir a Cristo. Vamos a permanecer con Cristo. Vamos a hacer las cosas como siempre Dios nos ha enseñado, como siempre Dios nos ha dicho. Porque créeme, la corriente del mundo es fuerte, hermanos. Y cuando el hombre quiere sobresalir y pararse el cuello un poco, hermanos, todo se vale y todo se puede. ¿Sí me escuchan? Abraza a todos. ¿Saben por qué? Porque entre más es mejor. Para este ego, hermanos, y para este yo, entre más es mejor. Solo le tienes que dar lugar a todo porque quieres abrazar todo. Pero cuando es para Él no abraza todo, hermanos. Le da lugar a todos y no hace acepción de personas, pero Él no acepta todo, hermanos. Agárrenlo bien. Dios no acepta todo. Acepta a todos si vienen a Él como Él pide y como Él quiere. Pero todo lo que hacemos, Él no lo acepta. Él no lo acepta. Y es donde debemos de entender la diferencia. Cristo, hermanos, cuando habló, y Pablo les dice: solamente existe un fundamento. Solamente existe un mensaje. Solamente existe una verdad. Y tienes que darle lugar a Cristo, al mensaje de Cristo, a la verdad de Cristo, para poder tener una fe fundada en Dios, porque es lo que necesitas. Solamente Cristo. Todo se trata, hermanos, de Dios. Todo. Ahí en el capítulo 3, hermanos, versículo 5 al 7, mira lo que dice ahí, hermano. Recuerdan, es una carta completa. Y les dice lo siguiente: ¿qué pues? Es Pablo. ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta, dice, ok, hablando de quién, de él y de Apolos. Ni el que planta es salvo, ni el que riega. La única persona que cuenta es Dios, que da el crecimiento. ¿Sí leyeron el versículo? Dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolos? Que Dios nos usó para que creyeran y escucharan la palabra de Dios. Pero no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y es la diferencia, hermanos. Cuando fundas, tienes una fe fundada en Dios, no titubeas, no te alarmas, no te espantas. Puedes permanecer sobre la roca, mantener tus ojos en Cristo y puedes seguir adelante siendo el mismo ejemplo, el mismo testimonio, puedes dar el mismo servicio, puedes vivir para Dios como siempre lo has hecho, porque se trata de Dios. Cuando se trata del hombre, pronto dejas de hacer lo que debes de hacer para Dios. Pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Él. Y es lo que Pablo les enseña, es lo que hemos hecho. Hemos fundado nuestra fe en Dios. Y si algo, solamente tenemos ese fundamento y se trata de Él. Y no importa lo que suceda, lo seguimos a Él. Y por eso el capítulo 4, hermano, versículo 12 y 13 dice lo siguiente. Dice ahí, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Si algo, no le estoy pidiendo algo, no le estamos pidiendo algo. Escuchen. Y todos entendemos, Pablo lo aclara. Él dice, estas manos me han servido y he trabajado. Yo me he sostenido. Y podemos escuchar otros pasajes. ¿Por qué lo hace de esa manera? Para que nadie haga esta fe o esta gloria que tengo, me la haga vana.
Y sigo trabajando. Dice, estas manos, hermano. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pero dice, nos maldicen y bendecimos. Si escucharon, dicen, hey, si algo, hey, seguimos todavía lo que Dios quiere. No damos lugar, hermano, simplemente seguimos adelante. Nos maldicen y dice, y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Porque se trata del hombre, no, se trata de Dios, se trata de Cristo. Llegamos al versículo 13, dice, nos difaman y rogamos por ellos porque queremos que tengan ellos lo que nosotros tenemos. ¿Sí me escuchan? Sí. Si algo nos quieren hacer mal, nos tratan de perjudicar, nos tratan de dañar, pero nuestra preocupación es real porque es el amor de Dios. Queremos lo mejor para ellos, deseamos lo mejor para ellos. Y lo mejor no es que me sigan a mí, lo mejor es que sigan a Dios. Eso es lo mejor. Por eso, no se trata de mí. A mí me pueden hacer lo que quieran. Y se lo hicieron. No es que pudieran, lo hicieron. Con Cristo igual. Y simplemente la actitud de Pablo, hermanos, es una actitud que Cristo tomó. Lo perseguían para matarlo, mas los amaba más. Piensen en él. Se trata de quién, hermanos, de Cristo. Y esa última frase, hermanos, es donde les digo que él simplemente dice, nosotros no existimos y no deberíamos de existir, solamente Cristo. Y dice lo siguiente, he venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho. ¿De quién? De todos. Y usted me mira y dice, ¿qué está diciendo? De esa manera, dice, me miran. De esa manera escucho que hablan de mí. Dice, pero está bien, porque no se trata de mí. Es el mismo apóstol, hermanos, que dijo, preferiera ser anatema. Preferiera ser condenado en el infierno por la eternidad, por el fin de que mi pueblo me escuchara y fueran salvos. Era el mismo. No importa que me quieran matar, no importa que me persigan y hablen y digan. Dice, todavía los amo, todavía me preocupo por ustedes, deseo lo mejor. Quiero que le den a Cristo ese lugar, quiero que sirvan a Cristo y quiero que tengan la vida que Cristo les ofrece a cada uno de ustedes. Y esa vida se encuentra solamente en ese fundamento real y verdadero, cuando tu fe está fundada en Dios y solamente en Dios. Es una fe fundada en Dios. Y por eso él puede decir, no se trata de uno. Uno sigue adelante con Cristo, porque la fe está fundada en Dios. Aunque todos me aborrecieren, aunque todos me despreciaren, dice el salmista, yo estaré aquí seguro. ¿Por qué, hermanos? Porque al final, ¿quién es quien nos levanta, hermanos? ¿Quién es la persona que nos sostiene? Al final de todo, hermanos, es Dios. Es Dios. Pero le digo en esta mañana, ponga su fe en Cristo. Si usted no está seguro o segura que el día que muera va a ir a la gloria con Dios, ponga su fe en Cristo. Ponga su fe en el único que le puede salvar. No hay otro salvador. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través de quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Solamente Cristo te salva. Solamente Él te puede salvar. Pon tu fe en el Salvador hoy. Pon tu fe. Acepta a Cristo. Mi hermano, mi hermana, ponga su fe en Dios. Ponga su fe en Dios. Ponga su fe en Dios. Y viva para Él. Viva para Él. No hay nada mejor, hermanos. Muéveme a mí a un lado.
no le voy a hacer caso. No me hagas caso, pero hazle caso a Dios. Es lo que Pablo dijo. Me pueden mover a un lado, pero háganle caso a Dios. Porque no se trata de mí, se trata de Dios. De la Biblia, mira lo que Dios te dice y ponte a hacerlo. Pon tu fe en Dios. Todos orando, todos orando. Mi Dios, ante ti estamos otra vez más, Padre bendito. Invocamos tu santo nombre, Jesús. Yo te pido, mi Dios, en esta mañana, que tú te manifiestes, que tú obres grandemente. Y mi Dios, si alguien que no te conoce, alguien que no esté seguro, Cristo, que el día que muera, todos vamos a morir. Pero si alguien no está seguro que el día que muera, va a pasar la eternidad contigo en la gloria. Que en este día te pueda aceptar, Cristo. Tú le ofreces esa seguridad. Si usted no está seguro, segura que el día que muera va a ir a la gloria con Dios, acepte a Cristo. Cristo le ofrece esa seguridad de poder estar con Él en la gloria por la eternidad. Solamente ponga su fe en Él. Él ya pagó el precio. Él fue a la cruz. Ahí derramó su sangre y murió por usted. Pagó el precio por sus pecados. Él pagó el precio por su salvación. Dígale, Cristo, yo sé que me amas. Y ese amor me lo manifestaste en la cruz, al morir por mí, al derramar tu sangre por mí. Y en este día, Cristo, te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón, Cristo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Cristo, gracias por salvarme. Y Cristo, yo sé que un día estaré contigo en la gloria. Porque Cristo, yo sé que nunca me mentirías. Siempre me dices la verdad. Y la verdad es que tú eres mi Salvador. Y tú me prometes que un día estaré contigo. En tu nombre, Cristo, te lo pido. Hermano, decida seguir alimentando su fe. Decida seguir viviendo para Cristo. Decida ser ese ejemplo verdadero. En palabra, en pensamiento y en conducta. Lo que dices, lo que haces, pero en tu tiempo íntimo, donde nadie te mira, es la mente, es donde nadie más sabe, solamente Dios. Vive para Dios, vive para Dios, decide vivir para Dios. Una fe fundada en Dios. Mi Dios, te pido por mis hermanos, pido por cada uno de ellos, sé con ellos. Y te lo pido todo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, si algo antes de